otro tema, pero que están pseudo relacionados. Algo para entender bien esta charla, es importantísimo entender que cuando construimos software lo que estamos haciendo es un modelo. Lo que estamos haciendo es modelar, ¿sí? El software no es un conjunto de instrucciones nada más, no es una mezcolanza de métodos o funciones, ¿sí? Que eso puede llegar a ser cómo definimos el software en todo caso. El software esencialmente es un modelo, ¿sí? Y que cuando desarrollamos software lo que estamos haciendo es modelar, o sea, representar algún problema en ese software, ¿sí? Que termina siendo un modelo. Por lo tanto, desarrollar software significa modelar, y modelar significa aprender. El ser humano siempre que modela lo hace para aprender sobre aquello que está modelando, ¿sí? Como ejemplos clásicos de modelo podríamos tener que es el psicoanálisis de Freud, ¿sí? El modelo psicoanalítico de Freud, ¿no? Es un modelo que ideó Freud, que trata de explicar, que trata de entender cómo funciona la mente humana. Por supuesto que hay miles de otros modelos, ¿sí? Pero ese es un caso. Ahora, ¿cómo conviene aprender? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Bueno, la mejor manera de aprender es con lo que se denomina feedback inmediato, ¿sí? Con la posibilidad de poder trabajar con los elementos que estamos usando para construir el modelo de manera concreta y obteniendo resultados inmediatos. Y eso lo dice Alan Kay. Yo voy a hablar bastante en esta charla sobre Smalltalk, sobre Alan Kay. Alan Kay es el creador o el padre de Smalltalk, porque quizá el lenguaje más paradigmático de esto que vamos a ver, que son, digamos, lenguajes minimales y metacirculares, es justamente el Smalltalk, ¿sí? Es el lenguaje donde realmente se juntan todas estas ideas y donde podemos ver estas cosas fácilmente, ¿sí? Cuando definen Smalltalk, justamente Alan Kay tenía como objetivo tener la posibilidad de un ambiente de experimentación, de aprendizaje, ¿sí? Donde se pudiese manipular todos los conceptos directamente. Y como dice él, un environment de aprendizaje, un lugar de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje dentro de los conceptos o las ideas de Montessori o Brunet, ¿sí? Montessori fue una maestra italiana al principio de 1900 que idea esta forma de enseñar por medio de jugar con las cosas con las que uno necesita o con las que uno quiere aprender, ¿sí? En realidad no es Brunet, es Brunner. Brunner es bueno, no sé si es psicólogo, creo que es psicólogo americano, que se dedicó mucho a estudiar cuál es la mejor manera de enseñar, en base a estudiar cómo los seres humanos aprenden, ¿no? Entonces, dentro de este proceso que uno necesita hacer para poder aprender fácilmente, necesitamos sí o sí tener una metáfora sencilla, algo que nos permita fácilmente entender aquello con lo que estamos jugando para aprender, y que no haya grandes diferencias entre cuando estoy aprendiendo un dominio de problema particular, como puede ser la física, la química, los bancos o lo que sea, o cuando estoy utilizando como dominio de problema el mismo lenguaje. Si nos ponemos a pensar, nosotros los seres humanos, cuando tenemos que aprender sobre los bancos, usamos el mismo castellano para aprender sobre los bancos que usamos para aprender sobre la física, que usamos para aprender sobre el castellano, ¿sí? Utilizamos las mismas herramientas que son las que nos ofrece nuestro lenguaje. Entonces, bajo ese concepto, bajo esas ideas, es que aparece este movimiento que es el Smalltalk, que tiene que ver con crear un lenguaje bien chiquitito, bien consistente, bien simple, que nos permita rápidamente manipular esos elementos que nos da el sistema
para aprender cualquier dominio del problema, para aprender el lenguaje o para extenderlo fácilmente, ¿sí? Y es así como uno puede decir que uno de los objetivos principales que tuvo esta gente fue tratar de que el lenguaje no sea nada, ¿sí? O sea, que el lenguaje casi no exista, que lo que existan sean únicamente objetos, ¿sí? Objetos por todos lados. Y dentro de esta idea es que, por ejemplo, la sintaxis de lenguajes minimales, esto no tiene nada que ver. Por ejemplo, este es un grafo del BNF de Smalltalk, ¿sí? Una implementación de Smalltalk que se llama Faro. No se llega a ver mucho, ¿no? Pero lo que quiero que vean es qué tan grandes son los nodos respecto de los otros lenguajes que vamos a ir viendo. Más o menos se llega a entender algo, ¿no? Por más que no se lea lo que dice cada nodo, se llega a entender algo. Esta es la sintaxis de Ruby. Un poquitito más compleja, ¿no? Un poquitito más difícil de entender, un poco más enmarañado, ¿sí? Esta es la sintaxis de JavaScript. Esta es la sintaxis de Java. Si alguien puede leer algo, avíseme. Casi ni se llega a ver acá en el proyector. Se pierde un poco la definición. Si lo pudieran ver en la pantalla, se verían muchas rayitas, algunos nodos, ¿sí? Bueno, ni que hablar de la de C++, ¿no? Acá ni se ve esta lista, ¿no? Bueno, lamentablemente no tiene la suficiente definición el producto. Veamos un poquitito en términos de dimensiones, ¿sí? Esta es el equivalente a la sintaxis de un lenguaje como un Faro, un Smalltalk. Este es el equivalente a la sintaxis de Java, o sea, ¿cuántos Smalltalks? 1, 2, 3, 4, 8. ¿Sí? C++, muchísimo más, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que la mayoría de los lenguajes son mucho más complejos a nivel sintáctico que este lenguaje que era Smalltalk, que tiene mucho sentido porque cuando nace Smalltalk nace de una apuesta que le hacen a Dan Kay, porque Dan Kay decía que era posible definir la sintaxis de un lenguaje en una página, ¿sí? Entonces lo empiezan a presionar y dicen, no, ¿qué va a ser posible? Está diciendo pavadas, está diciendo cualquier cosa. Y el tipo dice, no, sí, es posible, no hay ningún problema. Entonces le dicen, bueno, dale, apostemos, no me acuerdo de apuesta, apostamos a ver si lo puedes hacer. Y el tipo se quedó laburando todo un día, toda una noche, y al día siguiente logró tener una sintaxis de un lenguaje, que fue justamente Smalltalk, que no logró que estuviese en una página, logró que estuviese en dos, ¿sí? Y ganó la apuesta, o le permitieron ganar la apuesta. Por supuesto, después empezaron a hacer chistes sobre que la dimensión del font que había utilizado era de 8 puntos, ¿no? Pero bueno, creó un lenguaje con una sintaxis mínima, ¿sí? ¿Qué significa que tenga una sintaxis mínima? Vamos a ver un par de ejemplos. Para poder tener una sintaxis mínima en un lenguaje, necesito sí o sí entender el concepto de closure. ¿Alguien no sabe qué es un closure? Sin miedo, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, un closure es un objeto que representa código. Un objeto que me permite representar código, ¿sí? Dependiendo del lenguaje, la manera sintáctica de crear un closure va a variar. Por ejemplo, vamos a Smalltalk. Si yo pongo 100 factorial, ¿sí? Y evalúo esta expresión, lo que voy a obtener es el resultado de enviarle el mensaje factorial al objeto 100, ¿sí? Esto, digamos, un poco distinta a la sintaxis de Smalltalk a lo que uno ve en los lenguajes comerciales. En Java uno lo escribiría así, ¿no? Siempre y cuando los números fuesen objetos, cosa que no lo son. Pero esa sería la sintaxis, más o menos, ¿no? En Java. En Smalltalk es así. Y bueno, este es el resultado de 100 factorial. Si quieren 1000 factorial es un poquitito más grande. Acá lo tenemos, ¿eh? Pero bueno,
Esto lo que está haciendo es evaluar, enviar el mensaje factorial, en este caso al objeto 1000. Si yo no quisiera que esto suceda inmediatamente, lo que puedo hacer es encapsular este envío de mensaje en un closure. ¿Cómo se hace en Smalltalk? Poniéndolo entre corchetes, ¿sí? O brackets, ¿cómo se llama esto? Corchetes, ¿no? Entonces, si ahora evalúo esto, fíjense que lo que obtengo como resultado ya no es el resultado de enviarle factorial a 1000, sino que es un objeto, ¿sí? Lo voy a inspeccionar. Esto es un inspector. Fíjense cómo ya empieza a cambiar la manera en que podemos investigar en este lenguaje, ¿no? Esta ventanita que estamos viendo acá es lo que se denomina un inspector. Un inspector es una ventana que me permite ver cómo un objeto está compuesto. En este caso, el objeto closure, que representa 1000 factorial. Y si ahora quiero que ese closure se evalúe, entonces le tengo que mandar el mensaje value. Y ahí obtenemos el resultado de 1000 factorial. Entonces, un closure lo que me permite es justamente representar en un objeto código. Y como es un objeto, lo puedo manejar como cualquier objeto. Por ejemplo, lo puedo asignar una variable. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la variable A. Y como lo puedo asignar a la variable A, después a A le puedo mandar el mensaje value, ¿no? Entonces ahora, acá podemos ver de vuelta el resultado de la evaluación. ¿Cómo podemos hacer estas cosas en Java? Bueno, en realidad esto se puede hacer algo similar a esto, se puede hacer a partir de Java 8 por medio de lo que en Java se llama funciones lambda. ¿Sí? ¿Alguno escuchó hablar de eso? Los que están haciendo el curso se ríen. Una función lambda es algo que me permite justamente representar código. Una función lambda no llega a ser un closure, pero es algo similar. Entonces, supongamos que tengo una lista de enteros. Y quiero encontrar todos los números pares de esta lista, ¿no? Uno lo que haría sería, clásica implementación Java, algo así. ¿No? Bueno, supongamos... algo de este estilo, ¿no? A pares, le agregamos íntegro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logro con esto? Lo que logro es tener en pares, en la lista pares, todos aquellos números que son divisibles por 2, que son pares. Esa es la manera típica de hacerlo. A partir de Java 8 podemos empezar a utilizar closures. ¿Por qué? Porque esto, si ahora yo quiero buscar todas las, qué sé yo, cuentas bancarias que tienen saldo mayor a 0, tendría que volver a repetirlo. Y si quiero buscar todos los clientes que viven en Medellín, tendría que repetirlo. ¿Sí? Lo único que cambiaría es sobre qué lista itero y cuál es la condición de búsqueda. ¿Sí? Entonces, para no tener que estar repitiendo esto todo el tiempo, tenemos la posibilidad de hacer lo siguiente. Enviar el mensaje filter, que lo que espera como parámetro es la condición por la cual se va a filtrar la lista, que eso es justamente una función lambda, ¿no? Entonces, en este caso, sería algo de este estilo. ¿Sí? Esto que acabo de escribir acá es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Y esto que tenemos acá es lo que se denomina una función lambda, que es lo que representa la condición del if, que es en definitiva código. ¿Sí? Entonces, eso es un closure. Tengo que utilizar la palabra closure. Pero dependiendo de la bibliografía que lean, se utiliza closure, función anónima, función lambda. ¿Sí? Hay 10.000 palabras distintas, yo voy a utilizar la palabra closure. Lo importante es entender que un closure es un objeto que me permite reedificar código, y como es un objeto lo puedo pasar como parámetro, que esa es
la función principal, ¿sí? Hoy estábamos hablando de esto en el curso, yo les dije que en programación funcional, esto de parametrizar código se llama justamente tener funciones de alto orden, ¿sí? Si alguno alguna vez escuchó la palabra funciones de alto orden y le dio miedo, porque es una frase que mete miedo, recuerden que es una pavada total, ¿sí? Es simplemente parametrizar código. Es nada más que eso, ¿sí? No hay nada del otro mundo por detrás. Así que bueno, para poder tener un lenguaje minimal, o sea, un lenguaje bien chiquitito, lo que necesito sí o sí es tener closures. Si no, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque entonces, cuando tenemos closures, podemos empezar a ver que no, esto no. Por ejemplo, el mensaje, el if, se escribe en términos de objetos y mensajes. No necesito que el if sea una palabra reservada sintácticamente, ¿no?, en el lenguaje. El if es un mensaje y ese mensaje lo puedo venir y modificar, ¿sí? No hay algo que esté sintácticamente o que esté hardcodeado en el compilador que diga cómo funciona el if. O por ejemplo el while. ¿Sí? El while se puede implementar en términos de objetos y mensajes. No necesito que el while sea una palabra reservada, ¿sí? Para que se entienda un poquitito a nivel sintáctico, en Smalltalk, si yo quiero utilizar el while, haría algo de este estilo. Supongamos, mientras A sea mayor que 3, el mismo ejemplo que hice hoy, while true, a asignale A más 1. Y ahora devolveme A. Entonces esta sería la manera de escribir un while, ¿no? Al closure que representa la condición, le envío el mensaje while true con el closure que quiero que ejecute en cada vuelta, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, es muy similar a como lo escribiría en un lenguaje procedural clásico, pero con otra sintaxis, ¿no? O sea, si esto lo tendría que escribir en Java, el while lo que pondría while a menor que 3, a igual a más 1, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esta implementación? Que el while es una palabra reservada, es algo sintáctico. No puedo, si quisiera, ir y modificar el while. No sé para qué querría modificar el while, pero no importa, no puedo, ¿sí? Ahora, en Smalltalk sí puedo. Podría ir y modificarlo. Es muy simple. Como veíamos recién, está implementado acá. ¿Sí? Entonces puedo venir y modificarlo. Por supuesto no lo voy a hacer porque ¿qué pasaría si modifico el while ahora? Se me cuelga, ¿no? Porque esto es un ambiente vivo, está todo ejecutando y seguramente hay una thread que está haciendo un while en algún momento para poder refrescar todo, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero más allá de poder ver cómo están implementados estos mensajes, lo interesante es que yo puedo empezar a crear mi sintaxis de control de flujo que quiera, particular. Por ejemplo, unless, ¿no? No sé si alguno trabaja en Ruby, ¿alguno conoce Ruby? Bueno, Ruby te da la posibilidad de usar algo que es lo contrario del if, el unless, ¿no? Entonces decir, ejecuta esto a menos que pase esta otra cosa, ¿no? Entonces, estaría bueno decir, qué sé yo, imprimí hola a menos que A sea menor que 3, ¿sí? O sea, mientras A sea mayor o igual que 3, imprimí hola. Y si no, no lo hagas, ¿sí? Ahora, ¿cómo implemento esto? Bueno, ya lo tengo implementado. Acá en la clase
block closure, ¿sí? La clase block closure en Java, en Smalltalk, en Faro, es la clase que representa los closures, ¿no? Entonces yo quiero implementar el mensaje Angles, si le estoy enviando a un closure, ¿en dónde tengo que ir a implementarlo? A la clase del closure, ¿sí? Y este Angles recibe como parámetro otro closure que es la condición. Entonces acá podemos ver cómo sería la implementación de eso. Lo que hago es, evalúo la condición y si la condición es falso, me ejecuto a mí mismo. Si la condición es verdadera, no se va a ejecutar, ¿sí? Fíjense que acá el if false está recibiendo como parámetro self. ¿Por qué? Porque ¿quién es self? Un block closure, que es el parámetro que espera el if false o el if true. Entonces veamos cómo funciona. Debaguémoslo un poquito para que se entienda. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a imprimir o no va a imprimir? Hola. A es menor que 3. A es 1. Entonces dice, imprimir hola al menos que A sea menor que 3. Como 1 es menor que 3, no lo va a imprimir. ¿Sí? Hay que pensarlo en lógica negativa esto. ¿Sí? Entonces, voy a... el transcript, ¿dónde está? Acá. Acá tenemos el transcript. Entonces, si yo evalúo esto, no imprime nada. Ups. No imprime nada. Ahora, si A vale 10, y evalúo todo esto, aparece hola. Si lo debagueamos, vamos a ver que acá se le envía el mensaje Angles a ese closure, ¿sí? Y bueno, acá evalúa la condición A menor que 3, A es 10, 10 es mayor que 3, esto devuelve falso, y como devuelve falso, falso y false, evalúa el closure que le estoy pasando. Si acá me meto, veo que va a ser entonces transcript show. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué acabo de hacer entonces? Acabo de crear una nueva palabra reservada, si quieren, en mi lenguaje. Angles. Modifiqué la sintaxis del lenguaje. Bien, por ahí, esto uno dice, ¿para qué miércoles me sirve? Bueno, algo que es importante entender es que los lenguajes de programación son una herramienta más que yo tengo, ¿sí? No son palabra santa, no son la Biblia los lenguajes de programación, ¿sí? De hecho, un lenguaje de programación representa el estado de conocimiento de las personas que implementaron ese lenguaje de programación. Y nadie puede decir, salvo Alan Kay, que sabe todo, ¿sí? O sea, nadie puede decir que uno sabe todo. Y esa es la diferencia entre Java y Smalltalk, por ejemplo, ¿no? Bueno, entre otras diferencias. La gente que hizo Smalltalk, que además de ser unos genios de verdad, eran tan humildes que decidieron que su lenguaje tenía que poder ser extendido, porque ellos no podían asegurar que Smalltalk sirviera para todos los posibles casos de uso que se le quisiera dar. Entonces, si ellos no probaron todas las situaciones, no podrían cerrar el lenguaje y decir, este lenguaje va a servir para todo. Entonces, ¿cómo hago que el lenguaje pueda servir para todo? Lo abro y permito que cualquiera lo pueda extender, ¿sí? Y eso es lo que pasó en Smalltalk. Smalltalk siempre fue un lenguaje open source que puede ser extendido, como yo lo extendí recién, creando este nuevo mensaje que simula, ¿sí? o que implementa el Angles. Java tiene la otra idea, ¿no? En Java, a vos te dan el lenguaje y dicen, vos te tenés que arreglar con esto. No, pero yo quiero implementar Angles. No. Pero me gusta. No. Es porque estás pensando mal, no lo vas a necesitar. No, pero yo tengo un caso donde sí. No, está mal ese caso. ¿Sí? No podés extender el lenguaje. No solo no podés extender el lenguaje a nivel sintáctico, sino que no podés extender el lenguaje en ninguna de las clases que te provee, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros nos hubiese gustado agarrar y extender string con un mensaje particular? X. No podemos. String está cerrado.
Van a decir que es por cuestiones de seguridad. ¿Desde cuándo la seguridad está dada por un lenguaje? Nunca. No existe eso. ¿Sí? Entonces no lo podemos modificar, no lo podemos extender, y así es como empezamos a crear abstracciones un poco raritas, ¿no? Como por ejemplo string helper, ¿no? Y ahí empezamos a poner todo lo que nos gustaría poner en string. Pero bueno, veamos un ejemplito más de qué es entonces un lenguaje minimal y cuál es su poder, cuál es su fuerza. Y después pasamos a la parte de metaprogramación. Como les comentaba recién, entonces un lenguaje con sintaxis mínima, todo está expresado en términos de objetos y mensajes. Hasta, por ejemplo, el manejo de excepciones. El manejo de excepciones en Java, ¿cómo se hace? Por medio de try-catch, ¿no? ¿Qué es el try-catch? Es una construcción sintáctica. En Smalltalk se hace por medio de un envío de mensaje. Entonces, supongamos, si yo quiero handlear la división por 0, entonces a este closure, que es el que va a dividir por 0, le envío el mensaje on 0 divide on do ¿qué quieren hacer? Retomar 10. ¿Sí? Esto es lo mismo que el try-catch. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no es sintáctico. Esto es un mensaje. El mensaje se llama onDo. ¿Sí? La sintaxis de Smalltalk es un poco distinta a la común. Pero esto es como si tuviese un mensaje que se llamase onDo. ¿Sí? Uno solo. Que se lo envía un closure que espera el tipo de excepción que estoy queriendo handlear y que este es el handler. Esto es lo que tendríamos en el catch. ¿Sí? O sea, esto es equivalente a poner try 1 dividido 0, catch 0 divide a 0 divide y dentro de eso retornar 10. ¿Sí? Entonces, si yo evalúo esto, lo que voy a obtener es 10 como resultado, ¿no? Porque se produce la excepción por división por 0 y cae acá dentro en el handler. Y como les decía, esto podemos ver cómo está implementado. Acá está la implementación. Es medio rara, pero ahí está la implementación. Lo más interesante es ver cuando se levanta la excepción. Ahora, fíjense que siempre en todos los lenguajes de programación, la manera de indicar que quiero handlear una excepción es indicando el tipo de la excepción. ¿Sí? O sea, si yo quiero handlear la excepción de división por 0, tengo que decir on 0 divide. O sea, la condición es el tipo, ¿no? Cuando pongo catch algo, tengo que poner el tipo de la excepción que quiero handlear. Entonces la condición siempre está dada por el tipo de la excepción. Lo cual es realmente muy limitante, ¿no? Porque ¿por qué tengo que poner únicamente como condición de handleo un tipo? ¿Por qué no puedo poner una mujer? Perdón. ¿Por qué no puedo poner tipo? ¿Por qué no puedo poner una condición más interesante? El hecho de que la condición de handleo siempre sea el tipo de la excepción lleva o conlleva que mucha gente lo que haga sea crear esa super jerarquía de excepciones, ¿no? Donde tenemos 300 clases de excepciones que todas subclasifican exception y que no hacen nada. Ninguna hace nada, ¿no? Tengo la excepción de customer no encontrado. Tengo la excepción de dirección no encontrada. Uno se fija y son iguales. ¿Cuál es la diferencia? No, el nombre de la clase. Si no hacen nada, es lo mismo. Llamarla X, llamarla Z, es lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos esas jerarquías de excepciones enormes que no hacen nada? Porque si quiero handlear una excepción particular, tengo que poner el tipo. Entonces, por si acaso, por si alguien alguna vez quiera handlear esa excepción, la creo, porque si no nunca la podría handlear.
¿Entiende? ¿Sí? O sea, el hecho de que la condición de handleo sea el tipo me obliga a crear más excepciones de las que realmente necesito. Entonces, yo lo que les propongo es modificar esto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que quedarme con eso? ¿Por qué tengo que limitarme al tipo de la excepción? Yo quiero poner acá una condición. Una condición. ¿Qué es una condición? Un closure. ¿Sí? Como veíamos hace un rato cuando escribí el unless, ¿no? Es código, es un closure. Entonces yo quisiera poner acá una condición, como por ejemplo que A sea 1. No sé, una condición pava, ¿sí? Entonces mientras A sea 1, quiero que se handlee la excepción. Por supuesto que si yo hago esto, me va a dar error. O sea, se levantó la excepción porque no entró en el handler. Ahora, veamos un poquitito cómo funcionan las excepciones. Voy a dejar de vuelta el zero divide. Debaguemos esto. Bien, acá crea el closure, acá crea el otro, y ahora le envía el mensaje on zero divide. Evalúa el closure receptor del mensaje onDo, o sea, el 1 dividido 0. Se mete en la división. Y acá dice, che, si el número, o sea, el divisor, es 0, que lo es, entonces levanta la excepción de zero divide, ¿no? Entonces, como es 0, crea la excepción y la levanta. Este signal es el equivalente al throw de Java. Entonces, si nos metemos en el signal, hace unas cosas raras, pero llegado a cierto momento, busca el próximo handler y le dice handlear la excepción. ¿Quién es self en este contexto? Self es el closure, y al closure le dice, che, ¿cuál es la excepción? El exception class. ¿Sí? El exception class es esto, zero divide. Entonces le pide el exception class, y al exception class le pregunta, ¿vos handleás esta excepción? O sea, si acá me meto, van a ver que esta es una implementación. El mensaje handles está implementado en exception. Si vamos a la clase exception, del lado de clase, acá está el handles. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo es decirle a la excepción, a la clase de la excepción, che, ¿vos handleás esta excepción que se está levantando? ¿Y cuándo tiene que volver true? Cuando el tipo de este objeto es igual a mí, es de mi tipo. ¿Sí? Entonces, a la excepción le dice, ¿sos de mi tipo? ¿Sí? Este is kind of es como preguntar instance of. ¿Sí? Entonces, al objeto exception le dice, ¿sos del tipo mío? Que es zero divide. Y si esto le devuelve true, que es lo que va a suceder en este caso, entonces, bueno, si le devuelve false, no lo handlea, y si le devuelve true, lo handlea. ¿Sí? O sea, acá, si nos metemos, van a ver que terminamos cayendo dentro del closure que handlea la excepción. Entonces, ¿qué mensaje se le envía a este objeto para saber si tiene que handlear o no la excepción? El mensaje handles. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, si yo hago que cualquier cosa que ponga acá implemente el mensaje handles, entonces va a funcionar. ¿Se entiende? Recuerden que este es un lenguaje dinámico, no es estáticamente tipado. Entonces yo acá pongo un closure que sea la condición y hago que block closure implemente el mensaje handles an exception,
de tal manera que lo que haga sea evaluarse enviándole la excepción como colaborador, como parámetro. Esto lo tendría que escribir de la siguiente manera. Ahí estás modificando una clase del propio app. Exactamente. Acá lo que estoy haciendo es implementé el mensaje handles en la clase blockClosure. ¿Sí? De tal manera que ese handle recibe la excepción. Recuerden cómo estaba implementado en exception, ¿no? Handles recibe la excepción y se fija si es del mismo tipo que self, que es la clase. Entonces yo lo que estoy haciendo es implementar handles, no, ahí no, de tal manera que lo que haga sea evaluarse el blockClosure pasándole como parámetro la excepción que recibió. Entonces eso, ¿qué va a terminar haciendo? Va a terminar haciendo que caiga en este closure y lo evalúe. Debaguémoslo. Bueno, estamos en la división por 0. Levanta la excepción, busca el próximo handler y le dice, che, handlea esta excepción. Entonces acá, al exception class, esto ya no es una clase, ¿no? Para este caso particular, exception class, ¿qué es? Ese closure que yo acabo de meter, ¿sí? Si agarro esto y lo imprimo, ahí vemos, ¿no? Es el closure. ¿Sí? Y a ese objeto le envía mensaje handles, que es lo que acabamos de escribir. ¿Sí? Entonces cuando ese objeto se evalúe a sí mismo con la excepción, va a caer acá. A igual 1 que va a devolver true. Entonces, como esto devuelve true, va a hacer que ejecute el handler de la excepción. ¿Sí? Si nos metemos de vuelta, vamos a ver que cae en el handler. Y esto me termina devolviendo 10, ¿no? Ahora, si yo quiero, si cambio la condición, si A es 0, y evalúo esto, la excepción no se handlea y por eso se levanta el debug. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta de lo que acabé de hacer, pero modifiqué la infraestructura de excepciones del lenguaje. Amplié cómo podemos handlear excepciones. Y yo al hacer esto, entonces ya no necesito más tener 300 clases de excepciones. Puedo tener una sola. Una sola clase de excepción. Y si quiero handlear un caso particular, no sé, tendré algo, un código, un string o algo que me indique cuál es la clase. Cuál es el tipo de excepción, perdón. No necesito andar creando nuevas clases. Fíjense qué pavada, ¿no? Pero haciendo esto, reduzco complejidad al máximo. De una jerarquía de 300 clases pasó a una. 300 por decir pocas, ¿no? Porque generalmente son más. Se va a calentarse. Bueno, eso es lo que me permite hacer un lenguaje minimal. Un lenguaje que no está restringido a la sintaxis. Donde yo puedo ampliarlo, puedo modificarlo, puedo agregarle las cosas que se me ocurran, ¿sí? Que necesite. Y que, bueno, no tiene límites, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Se entiende más o menos? Más o menos, ¿no? Es complicado, bueno. Estas cosas hay que repasarlas, ¿sí? Yo siempre digo que el mejor momento para repasar estas cosas es cuando nos duchamos a la mañana. ¿Sí? Esos momentos de máxima, el cerebro es como que está empezando a absorber todo lo que sucede, ¿sí? Ahí, bueno, uno se está masajeando la cabeza y dice, ¿qué era eso de los lenguajes minimales? Bueno, esa es una posibilidad, la otra es con el efecto de la cerveza. Bien. Bla, 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 bla. Perdón, qué pena, cuando tenés un equipo desarrollando ahí que
todos pueden acceder a esas mismas modificaciones que tú hagas. Sí, claro, claro, no, bueno, después está todo el sistema que te permite compartir código y todo eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, es como cualquier otro... A ver, ¿cómo estás preguntando respecto de Smalltalk o respecto de cómo hacerlo esto en general, digamos? Respecto a Smalltalk. Sí, es código, ¿no? Entonces vos lo pones en zip y cualquier otro que lo quiera, se lo baja y listo. ¿Sí? Bueno, la gente que trabaja en Smalltalk dice que en realidad Smalltalk no existe. ¿Por qué? Porque cada vez que te bajás Smalltalk a tu máquina y lo abrís y lo empezás a modificar, vas a hacer tu Smalltalk. ¿Sí? Que es lo mismo, hoy hacíamos la misma analogía con los chicos respecto de los lenguajes naturales, ¿no? No existe el castellano. ¿Qué es el castellano? ¿Cuál es el castellano? ¿El que se habla en España? ¿El que se habla en Buenos Aires? ¿El que se habla en Medellín? Cada uno es completamente distinto. ¿Por qué? Porque yo customizo el lenguaje, el idioma que hablo, a mis vivencias, a mi cultura. ¿Sí? Y es por eso que cada lugar habla a su manera el castellano. Entonces no existe el castellano. Lo que existe es el castellano de cada lugar, de manera concreta. Existe el castellano de manera abstracta, ¿sí? Pero nadie habla castellano. ¿Sí? Hablamos el castellano de Buenos Aires, el castellano de Medellín, el castellano de Bogotá. Cada uno tiene su castellano, ¿no? Bueno, lo mismo lo podemos hacer mismo. Bueno, ahora vamos a cambiar completamente de tema, ¿sí? Y nos vamos a meter en esto de los lenguajes metacirculares y de la metaprogramación. Antes que nada, me gustaría comentar qué significa cuando uno dice meta algo, ¿no? Si yo hablo de metaprogramación, lo que significa es que, cuando uno dice meta algo, significa que voy a hablar sobre, ¿sí? O que define a ese algo. Entonces, metaprogramar significa programar sobre los programas. Meta hablar, por ejemplo, significa hablar sobre cómo hablamos. Cuando yo digo una oración está compuesta por sujeto y predicado, estoy meta hablando, porque estoy hablando sobre cómo hablamos. ¿Se entiende? Ahora, lo interesante es que estoy utilizando el mismo lenguaje para meta hablar. Y eso sucede cuando el lenguaje es metacircular. Cuando el lenguaje es metacircular, puedo hablar sobre el lenguaje utilizando el mismo lenguaje. Por ejemplo, algo interesante a tener en cuenta es que lo que nosotros llamamos clases, en realidad son metainstancias. O sea, hablar de clase o hablar de metainstancia es lo mismo. Porque justamente la clase define el comportamiento de sus instancias. Una clase en realidad es una metainstancia. ¿Sí? Lo que pasa es que utilizamos la palabra clase por una cuestión histórica, y es que Simula 67, el primer lenguaje de objetos, utilizó esa palabra para referirse a las clases. ¿Sí? Pero hablar de clases o metainstancias es lo mismo, o metaobjetos, ¿no? Ahora, para entender un poquitito más esto de la reflexión y la metacircularidad, ¿qué es un sistema? Un sistema computacional. Es un sistema que modela cierto dominio de problema, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Representa o habla sobre ese dominio de problema. Se dice que hay una conexión causal entre el dominio de problema y el sistema cuando modificaciones que suceden en el dominio de problema las reflejo en el sistema y viceversa. Y eso es lo que se denomina una conexión causal. ¿Sí? ¿Qué es un metasistema? Bueno, un sistema cuyo dominio de problema es otro sistema. ¿Sí? Un metasistema tiene como dominio de estudio otro sistema. Eso es un metasistema. Y pueden estar causalmente conectados, sí, cuando modifico el sistema, el metasistema se modifica y viceversa. ¿Qué es un sistema reflexivo? Un sistema reflexivo es un sistema que está causalmente conectado consigo mismo. O sea, que puede hablar o representar un dominio de problema, pero de la misma manera puede hacerlo sobre sí mismo. Los seres humanos somos sistemas reflexivos.
¿Por qué? Porque yo puedo hablar de matemática, de física, de lo que sea, ¿sí? Pero también puedo hablar sobre mí mismo. Puedo reflexionar sobre las cosas que hago. ¿Sí? Por ejemplo, si un día llego tarde a mi casa, mi mujer me grita, bueno, pasa, ¿no? Llego otro día tarde a mi casa, mi mujer me grita, pasa. Ahora, si llego un tercero tarde, y bueno, ya no me va a abrir la puerta. Si no reflexioné sobre los dos anteriores, soy un gil. ¿Sí? Entonces, el ser humano reflexiona sobre lo que hace. ¿Sí? Es un sistema reflexivo, podríamos decir. ¿Y por qué los seres humanos somos reflexivos? Porque utilizamos justamente para hablar y para pensar lenguaje natural, y el lenguaje natural, o sea, castellano, inglés, lo que sea, son lenguajes metacirculares. Son lenguajes que me permiten hablar sobre el lenguaje utilizando el mismo lenguaje, ¿no? Como decía recién, qué sé yo, las oraciones tienen sujeto y predicado. O la palabra amor tiene 4 letras. Estoy metahablando, estoy hablando sobre el castellano utilizando el castellano. Algo interesante a pensar es qué pasaría si los idiomas, ¿no? Si el lenguaje natural no fuese metacircular. Supongamos que los lenguajes naturales no son metacirculares. ¿Sí? Por ejemplo, el castellano, el inglés, el alemán no son metacirculares. Y quiero aprender castellano. Ahora, para aprender castellano no puedo usar el castellano, porque no es metacircular. Entonces, tengo que aprender castellano utilizando otro idioma, supongamos el inglés. Ahora, para aprender el inglés, no puedo usar inglés, porque el inglés no es metacircular. Entonces tengo que usar el alemán. Ahora, si quiero aprender alemán, no puedo usar el alemán, porque no es metacircular. Entonces tengo que aprender el chino para poder aprender alemán, pero el chino no es metacircular, tampoco lo puedo aprender, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? O sea, si el lenguaje natural, si los idiomas no fuesen metacirculares, nunca podríamos aprenderlos. Bueno, eso lo podemos trasladar a los lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación que no se pueden aprender sin pensar en otros. O sea, yo para aprender Java por ahí estaría bueno antes aprender cómo funciona, qué sé yo, Pascal, porque utiliza la misma sintaxis, supongamos, ¿no? Pero no puedo aprender Java de la nada, porque no puedo inspeccionar cómo funciona Java. Mientras que sí lo puedo hacer en lenguajes de programación metacirculares, como por ejemplo Lisp o el Monto. ¿Sí? ¿Y qué tipos de metaprogramación o reflexiones podemos hacer? Entonces, la reflexión, ¿sí?, es la habilidad de que una entidad pueda representar, operar y tratar consigo mismo de la misma manera que representa, opera y trata al sujeto primario, ¿no? Lo que decíamos recién. O sea, la posibilidad de analizar esto y también analizarse a sí mismo. ¿Sí? Esa es la reflexión, eso es la reflexión. Hay 4, dentro de lo que son los lenguajes de programación, hay como 2 categorías en las que podemos clasificar a la reflexión. La primera categoría tiene que ver con si puedo leer o escribir, y la segunda categoría tiene que ver con si es estructural o de ejecución. Entonces, la intersección de esas 2 categorías me dan 4 posibilidades de metaprogramación. La primera se llama introspección. La introspección es la posibilidad de leer sobre aquello que estoy haciendo metaprogramación. La intersección es la posibilidad de modificar aquello sobre lo que estoy haciendo metaprogramación. Y después puede ser, como decía recién, estructural, o sea, hacer metaprogramación de lectura o escritura sobre, por ejemplo, una jerarquía de clases, sobre una clase, sobre un método, o a nivel comportamiento, que sería sobre el stack de ejecución. ¿Sí? Entonces eso nos da estas 4 posibilidades de metaprogramación: estructural lectura, estructural escritura, comportamiento lectura, comportamiento escritura. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver ejemplos concretos de este caso, de estos casos. ¿Sí? En Java, ¿quién programa? Bien, la mayoría, así que van a entender el ejemplo. Bueno, acá
acá tengo una clase muy pava, metaprograma se llama, o sea, nada, no significa nada, ¿no? Y lo que puedo hacer es tener un objeto que sea instancia de esta clase, ¿no? Ahora, a este objeto, una de las cosas que puedo hacer es pedirle su clase. De ahí ya estoy metaprogramando. ¿Sí? Y si hago esto y lo imprimo, lo que voy a hacer, bueno, lo que va a suceder es que va a aparecer el nombre de la clase. ¿Sí? Este es lo más básico, ¿sí? ¿Por qué estoy metaprogramando? Porque le estoy pidiendo la clase un objeto. ¿Sí? Estoy haciendo lectura a nivel estructural. Al objeto le pido su clase. Ahora, más interesante que eso es, por ejemplo, a la clase pedirle sus métodos. Esto me devuelve un array de métodos. Bueno, acá no vamos a ver mucho, ¿no? Si imprimo esto me va a decir que es un array de métodos, ¿sí? Nada por ahí interesante. Pero lo que puedo también hacer es pedirle el método. No. El método que se llame, por ejemplo, M1. Y que no recibe ningún parámetro. ¿Sí? Esto, perdón, M1 string, ¿no? Y esto me lo puedo quedar en un objeto M1. Bueno, acá empiezan los problemas con la metaprogramación en Java, ¿no? Tenemos que empezar a poner throws por todos lados. ¿Sí? No le voy a dedicar mucho tiempo a eso. Entonces ahí tengo el método M1. ¿Qué es lo que hace que un método sea método? Que se pueda ejecutar. Entonces ahora lo que voy a hacer es invocar, ejecutar el M1. Pasándole, diciéndole que se ejecute, lo que tengo que decirle es con qué receiver, ¿no? Entonces le voy a decir ejecutate con example. Y no tenés argumentos. Bueno, por supuesto todos los throws correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es, ahora veamos qué es lo que hace M1. M1 imprime ejecutando M1. Entonces, si corro esto, ahí aparece ejecutando M1. O sea, lo que acabo de hacer es lo mismo a escribir example.m1, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, por supuesto no me tengo por qué quedar solo en métodos. Podríamos también acceder a variables. Supongamos que quiero la variable msg, message. Entonces example, le pido la clase y a la clase le pido el declare field que se llama msg. Otra vez los throws. ¿Sí? Entonces acá tengo un objeto que representa esa variable de instancia de example. Y una de las cosas que puedo hacer, por supuesto, es imprimir o acceder a qué es lo que contiene. O sea, a msg field le puedo decir get en example. Que me va a devolver número. Ahora, fíjense algo interesante. Example es privado. Y eso es una de las características de la metaprogramación. Cuando yo hago metaprogramación, puedo romper el encapsulamiento. ¿Sí? Y no solo, en este caso, podemos leer, ahora me voy a pasar a escribir. Puedo decirle a ese objeto set para example con hola.
Y si ahora example le envío el mensaje print message lo que hace es imprimir MSG. Lo que va a imprimir va a ser hola, ¿no? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de hacer metaprogramación estructural a nivel lectura y a nivel escritura. Uno dice, bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿Para qué lo uso? Bueno, muchísimas cosas. Por ejemplo, metaprogramación lectura me sirve para poder definir a nivel código mis propias reglas de diseño como test, que se validen. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sé yo? ¿Cómo se implementa el visitor pattern? Cada vez que implementamos un visitor, tenemos que seguir cierta forma, ¿no? Que todas las clases sobre las que voy a visitar sepan responder o implementen el mensaje accept, y que la implementación de ese mensaje accept envíe el mensaje visit con el nombre de la clase al visitor. Esa es la manera en que se implementa un visitor. Entonces, para asegurarme que todos implementamos los visitors correctamente, puedo escribir código, o digamos test, que voy a correr con JUnit en este caso, que vía metaprogramación se aseguren de eso. Se aseguren que los visitors están implementados de esa manera. ¿Cómo creen que está implementado Sonar? ¿Sí? Metaprogramación estructural lectura. Los chicos me hicieron una pregunta antes de venir para acá que me dio una idea para mostrar en este caso. Supongamos que quiero hacer un mapeador de bases relacionales a objetos. No me gusta Iron. ¿Sí? Quiero hacer el mío. Entonces, podríamos definir, qué sé yo, esta clase, ¿no? SQL Object Mapper, habría que pensar si es un buen nombre, que reciba, cuando la construyo, qué clase quiero mapear, de qué tabla y qué mappings tiene para cada variable de instancia. Por supuesto que esto es una simplificación del problema, ¿no? Pero una de las cosas que voy a querer hacer con este mapeador es, una vez que tengo una fila de la base de datos, convertir esa fila a objeto. Que por ejemplo sería este mensaje, load. Supongamos que el load recibe una hash table donde tiene como clave el nombre de la columna y tiene como key, como clave el nombre de la columna y tiene como value lo que obtuve de la base de datos para esa columna. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el load? ¿No? Que sería llamado cuando hago un select y voy iterando el row set, ¿no? Para cada fila voy a hacer un load. Bueno, lo primero que tengo que hacer es crear una nueva instancia de esa clase. Fíjense, new instance, se lo envío a la clase. ¿Sí? Eso es otro de los mensajes que podemos enviarle a una clase, ¿no? O sea, yo acá puedo hacer example, get class, new instance. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, creo la nueva instancia y después para cada mapeo, itero el mapeo y a cada mapeo le digo, che, cargate a partir de esta fila en esta nueva instancia. Entonces, un mapeo podemos definirlo como una interfase que lo único que define es, dada esta hash table, cargate en este objeto, y podemos definir un one-to-one mapping, que sería el más simple, ¿no? En el cual le decimos, dada esta variable de instancia, mapeala desde este campo de la tabla. Entonces el load from, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, agarra esa instancia que le estoy pasando como parámetro, le pide la clase, lo voy a poner más abajo para que sea mejor. Esto de que cambie la resolución. ¿Sí? A la instancia le pide la clase, a la clase le pide el campo que se llama según esa variable instancia que le dije. Y una vez que tiene eso, a ese campo le dice seteate en este objeto, que es la instancia, con el valor que viene en la hash table. Una cosa muy simple, ¿no?
Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo la clase Customer. En este caso puse que las variables de instancia no sean privadas, porque si no tendría que definir un security manager, etc. ¿Sí? Pero Customer tiene name y address, que son strings. Tenemos el constructor que me permite crear el Customer completo y el constructor que voy a utilizar para convertir a la vida al Customer desde la base de datos, ¿no? Para resucitarlo. Y bueno, este es tu string que escribe el nombre con el address. Entonces, un ejemplo de mapeo sería, dado la variable instancia name, sacala de el campo nombre. La variable de instancia address, sacala del campo dir. Entonces defino que estos son mis mapeos y creo mi customer mapper diciéndole, che, vos tenés que crear instancias de customer utilizando la tabla customers y mapeando con estos mappings. Entonces, sumamos que tengo una hash table donde dice que el nombre es Juan Pérez, que la dirección es calle 4 Sur, lo que sea. Y entonces al customer mapper le digo, carga esta row. Esto me va a devolver un customer. Bueno, si ejecuto esto, tengo Juan Pérez en calle 4. ¿Sí? ¿Ok? Si quieren lo podemos variar acá, para que se vea, ¿no? O sea, este es el mensaje principal, ¿no? El load lo que hace es crea una nueva instancia de customer. Y ahora para cada mapeo le dice a mapeo mapear. Entonces se mete y acá tenemos el mapping para la variable instancia name. Entonces obtiene el field y ahora le setea el valor que viene en la hash table. Y bueno, y así sucesivamente para todos los mapas. Bueno, esa sería una de las utilidades de metaprogramación estructural, lectura y escritura. Un buen mapeador de base de datos, un buen mapeador de cualquier cosa, ¿sí? de base de datos relacionales a objetos, de XML a objetos, JSON a objetos, ¿sí? desde o hasta, ¿no? O sea, de objetos a base de datos o de base de datos a objetos, o sea, las dos cosas se tienen que resolver de esta forma, ¿sí? Vía metaprogramación, para que mi modelo, fíjense, ¿no? Customer no tiene la más mínima idea, ¿sí? No tiene la más idea de cómo lo están mapeando. Está completamente agnóstico a la persistencia. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Por ejemplo, si quiero hacer TDD, ¿no? Si mi clase Customer estuviese acoplada con la base de datos, cada vez que escribo un test, ¿qué necesito para poder utilizar Customer? La base de datos. Entonces, ¿cómo van a ser mis tests? Lentos, pesados, porque la base de datos es lenta comparada a memoria. Ahora, si yo no tengo mi clase Customer acoplada a la base de datos o a ningún modelo de persistencia, los tests van a correr como... no lo voy a decir cómo. Van a correr rápido. ¿Sí? ¿Ok? Esto, disculpen, esto que acabo de hacer se puede hacer desde el año 92, 91. El primer ORM fue, por supuesto, escrito en Smalltalk, ¿sí? Y utilizaba este modelo, ¿sí? Ese mapeador ese ORM se llamaba TopLink. Después, lamentablemente, TopLink lo compró BEA, a BEA lo compró Oracle metió TopLink para Java en su application server y lo destruyó, ¿sí? No usen el TopLink de Oracle, ¿sí? Utilicen Hibernate. Pero el TopLink original hacía esto, y lo triste, y esto es un poco lo que quería comentar, es que, por ejemplo, frameworks nuevos de persistencia, en vez de hacer estas cosas, utilizan
implementaciones de caja blanca, ¿no? Como por ejemplo Ruby con Active Record. La parte de persistencia de Ruby es realmente lamentable, de Rails, perdón. Es lamentable. Desde el año, si quieren les muestro un paper escrito en el año 94 que dice, para persistir nunca hay que subclasificar persistent object, porque eso acopla tu objeto de dominio a la persistencia. Bueno, DHH no leyó eso. DHH es el que creó Rails. ¿Sí? Y entonces, Rails, cada vez que queremos ejecutar un test, los tests están acoplados con la base de datos, y por eso los pibes que trabajan en Rails escriben 20 tests y después no escriben ninguno más, porque para ejecutar 20 tests está media hora. ¿Sí? Listo, se acabó. No tiene sentido. ¿Sí? Nadie soporta que la ejecución de los tests tarde media hora. No existe. Pero bueno, digo, lo triste es eso, ¿no? Que desde hace mucho tiempo lo sabemos, y sin embargo aparecen cada vez soluciones que siguen cometiendo el mismo error. Voy a mostrar ahora lo mismo, o bueno, algo similar, pero desde Smalltalk. ¿Sí? Bueno, por supuesto a un objeto le puedo pedir su clase. Y lo que tiene bueno la metaprogramación estructural lectura es que entonces puedo armar cuál es la jerarquía o lo que se denomina el metamodelo. ¿Sí? O sea, puedo inspeccionar el metamodelo. ¿Qué es el metamodelo? Es el modelo que me permite crear modelos. ¿Sí? O sea, son las clases que me permiten crear clases. Entonces, a ver, volviendo a Java, yo a la clase metaprogramming le puedo pedir su clase. ¿Sí? ¿Cuál es la clase de la clase metaprogramming? ¿Alguien lo sabe? Es la clase class. La clase class es la clase de las clases. O sea, metaprogramming, esta clase que se llama metaprogramming, es instancia de la clase class. Ahora, ¿quién es la instancia de la clase? ¿Quién es la clase de la clase class? ¿Sí? Porque la clase class es un objeto, por lo tanto tiene que ser instancia de alguna clase. ¿Cómo podemos saber cuál es la clase de la clase class? Bueno, muy simple. ¿Sí? No necesito la documentación, no necesito nada. Como puedo hacer metaprogramación, vengo acá y a la clase class le pido su clase. ¿Sí? Veamos qué da. ¿Quién es la clase de la clase class? Class. ¿Sí? O sea, es instancia de sí misma. ¿Por qué es esto? Pues imagínense, si la clase class fuese instancia de otra clase, por ejemplo su metaclase, entonces después me tengo que preguntar, ¿cuál es la clase de metaclase? La metaclase. ¿Y cuál es la instancia de la metaclase? La metaclase, ¿no? Y así no termino nunca. Entonces, para simular esa regresión al infinito, tenemos una circularidad. Ahora, esto genera un problema en Java, este metamodelo. O sea, que las clases sean instancia de class. Y es que si yo quiero agregarle un método particular a la clase, no puedo. O sea, si yo quiero darle comportamiento a la clase particular, no puedo. ¿Por qué? Porque todas las clases son instancias de class. Entonces, si yo a la clase array le agrego el método a la clase, no a las instancias, a la clase le pongo el método crear vacío, ¿sí? Método de clase, entonces también a la clase date le podría mandar el mensaje crear vacío. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a estar implementado el mensaje crear vacío? En la clase de array, que ¿cuál es? Class, que es la misma clase que date. ¿Se entiende? ¿Sí? Olvídense por un momento que son clases. Piénsenlo a nivel objeto. Tengo el objeto array. ¿Dónde implemento los métodos del objeto array? En su clase, que ¿cuál es? Class. Tengo el objeto date.
¿Dónde están implementados los mensajes que sabe responder el objeto date? En su clase. ¿Cuál es? Class. Entonces, si yo agrego un método en el objeto array, ese método se agrega en la clase class, que es la misma clase que date. Y por lo tanto, cualquier clase va a saber responder ese mensaje. Y no tiene ningún sentido que a un date le digamos créate vacío. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución que ofrece Java? Lo que nos permite tener Java son los métodos estáticos, ¿no? Pero los métodos estáticos ya no son objetos. Ni siquiera son métodos, son funciones al estilo C. Son funciones del estilo C. ¿Y por qué? Porque si yo quiero acá acceder a this no existe. No existe this en un método estático. No existe el objeto. No puedo redefinir un método estático en una subclase en Java. No existe la misma posibilidad que sí lo puedo hacer en métodos de instancia. ¿Por qué? Porque el metamodelo de Java es muy simple. Todas las clases son instancias de la clase class. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. Una pregunta. Sí. Lo que decías ahorita de modificar class o que los dos... No podés puede modificar. hacer. Sí, tampoco lo puedes hacer. En Java, no. Ujú. No, también está ese impedimento, ¿no? Pero si pudieses modificar class, Ajá, entonces sería una- eso se reflejaría en todas las clases. Sería un buen punto. Y por supuesto no solo puedo pedirle la clase a un objeto, sino que también le puedo pedir su superclase, ¿no? O sea, a la clase metaprogramming le puedo pedir su superclase, ¿no? ¿Cuál es la superclase de metaprogramming? Object, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es la clase, la superclase, perdón, de la clase de metaprogramming? O sea, la superclase de class, ¿cuál es? Object, en este caso también, ¿sí? Object. ¿Y cuál es la superclase de Object? ¿Alguien sabe cuál es la superclase de Object? A ver. Object. Bueno, Object no tiene superclase, ¿no? Entonces, no. O sea, la superclase de Object es nada. Un desastre, ¿no? ¿Sí? Pues no es lo mismo decir no tengo superclase a decir mi superclase es nada. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Una cosa es decir no tengo superclase. Otra cosa es decir mi superclase es nada. Nada es un objeto que sabe responder mensajes. ¿Qué mensaje sabe responder null? Ninguno. ¿Sí? Por eso tenemos todos los null pointer exceptions. Pero bueno, eso es lo que hace Java. Decide que la superclase de object sea null, sea nada. Pero bueno, fíjense cómo entonces a nivel, digamos, utilizando metaprogramación lectura, yo puedo inspeccionar el metamodelo. ¿Sí? Puedo empezar a ver cómo está implementado un lenguaje. Y empiezo a entender muchísimas más cosas, ¿no? Bueno, como les decía, lo mismo lo podemos hacer en Smalltalk, ¿no? Pero acá hay una diferencia, ¿no? La clase de 1, en este caso es small integer, los números son objetos en Smalltalk, desde el año 74. Todavía en Java no, son tipos de datos. ¿Y cuál es la clase de la clase de 1? O sea, ¿cuál es la clase de small integer? Si esto lo ponemos en Java, bueno, si 1 fuese un objeto y lo ponemos en Java, me daría class, ¿no? En Smalltalk es small integer class. Es la clase de small integer. Small integer class es la metaclase de small integer. Si a otro objeto, supongamos a
supongamos que a un string le pido su clase y a la clase, si a un string le pido su clase, me va a decir, bueno, es byte string la clase. Y si a byte string le pido su clase, no va a ser class, va a ser byte string class. Es la metaclase de byte string. Entonces son dos objetos distintos. Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite darle comportamiento especializado a las clases. Entonces yo puedo ir a la clase small integer class, al lado de clase, y tengo mensajes como por ejemplo minval o maxval. Son mensajes que le puedo enviar a la clase small integer. Acá puedo escribir small integer minval. Ahí, ¿sí? Ahora, a byte string, si le envío el mensaje minval, ¿qué va a suceder? Ah, se va a colgar. ¿Qué pasó? Bueno. No se hagan problema, esto se resuelve rápido. Solo que tocaron ese método by string y lo dejaron así. Cerrame todos los divagas. Dale. Ahí está. Bueno, no sé por qué pasó eso que pasó recién. Vamos a elegir otro mensaje. Today. Ahí está, ¿sí? No lo sabe responder. Today es un mensaje que sí sabe responder la clase day. La clase date, ¿no? Day today me devuelve el día de hoy. By string today me da un error, no lo sabe responder. Entonces lo que puedo hacer, debido a que existen las metaclases, es darle comportamiento especializado a las clases. Y por supuesto, una pregunta interesante es ¿quién es la clase de la metaclase? Metaclase. Bien. Bueno, y por supuesto podemos hacer el mismo tipo de navegación que hicimos recién, ¿no? Pedirle a una clase un método, ¿sí? O pedirle las variables de distancia. Ahora, ¿qué sería? A ver, por ejemplo, vamos a agarrar una clase, a la clase array yo le puedo pedir sus métodos, ¿sí? Acá tengo toda la lista de métodos que esta clase implementa. Entonces vamos a inspeccionarlo y voy a agarrar el primero. El primero me va a dar este método, que es isLiteral, ¿sí? Fíjense que estoy hablando del método, ¿sí? No estoy hablando del string. Entonces yo al método, que es un objeto, le puedo enviar el mensaje, por ejemplo, source code. ¿Sí? Ese es el source code del método. O le puedo enviar el mensaje lines of code. 2. ¿Sí? Entonces, si quiero saber todas las líneas de código que tiene este sistema, ¿cómo lo hago? ¿Cómo les parece? A todas las clases, agarro todas las clases, a cada clase le pido sus métodos, a cada método le pido su línea de código y la sumo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo obtener todas las clases? A Object le pido todas sus subclases. Con todas las subclases de Object, que son muchas, si quieren saber cuántas subclases son, 11.538. Este sistema tiene 11.000 clases. Lo que voy a hacer es sumar todo el resultado de a cada clase, pedirle sus métodos y sumar
las líneas de código. ¿Sí? Esto me va a dar todas las líneas de código del sistema. ¿Se entiende? O sea, una clase le pido sus métodos y subNumbers lo que hace es sumar el resultado de la evaluación de este closer, ¿no? Para cada elemento de la colección. Entonces va a ir sumando, va a ir acumulando y después eso lo va a acumular para cada clase. ¿Sí? Bueno, esto va a tardar un poquitito, así que lo voy a forkear. Y lo que voy a hacer es, una vez que obtengo el resultado de todo esto, inspeccionarlo. ¿Sí? El fork lo que hace es ejecutar nuestra thread de ejecución. ¿Sí? Entonces, dejemos... Bueno. ¿Qué pasó acá? Ah, lo escribí mal a esto. Ahí está. Bien. Que trabaje. En un ratito va a aparecer la ventanita. ¿Sí? Bueno, ¿y qué sería hacer metaprogramación a nivel escritura? ¿Sí? En el caso de Smalltalk. Bueno, ahí está. Son 553.000 líneas de código. ¿Sí? Bien. Bueno, por ejemplo, cuando yo creo una clase tiene variables de instancia. Esta clase no tiene ninguna. ¿Sí? Pero yo puedo venir acá y modificarle, decirle ahora tenés la variable de instancia X. Pero también se lo puedo decir enviándole un mensaje. Que esto es lo que, por ejemplo, Java no tiene, que es la posibilidad de modificar el metamodelo mientras se ejecuta. Yo a la clase creditCard, en este caso, Muchas gracias. le puedo agregar la variable de instancia que se llame Y. Y si voy y veo la clase, ahí aparece Y. ¿Sí? O sea, le definí una nueva variable de instancia, enviándole un mensaje. Y de la misma manera que le puedo agregar una variable de instancia, le puedo agregar métodos. ¿Cómo puedo agregarle un método? Enviándole el mensaje compile. A ver. Compila este código fuente. ¿Sí? Entonces ahora, si voy a la clase creditCard, vemos que tiene el método M1 que devuelve 10. Eso es metaprogramación estructural a nivel escritura. ¿Sí? O sea, poder modificar el mismo modelo utilizando el mismo lenguaje. ¿Qué es metaprogramación estructural a nivel lectura? Perdón, metaprogramación comportamiento a nivel lectura. Es poder leer el stack de ejecución. En vez de ir y leer mis clases y mis métodos, leo el stack de ejecución. ¿Cuándo podemos leer el stack de ejecución? Bueno, por ejemplo, cuando estamos debugueando. ¿Sí? Cuando yo debugueo algo, el debugger es justamente un objeto que está haciendo reflexión sobre el stack de ejecución. Cada una de estas líneas que vemos acá es el contexto de ejecución para esta thread que está en el stack de ejecución. Y como todo stack todo contexto de ejecución, tengo quién es self y quién es thisContext, quién es el contexto. Por ejemplo, acá podemos ver que en el objeto que representa este contexto de ejecución hay dos parámetros, receiver y array, que son estos de acá. ¿Sí? Bueno, en este caso es nil y pues, array vacío. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer en cada contexto de ejecución. Entonces esto sería hacer metaprogramación a nivel lectura y a nivel comportamiento. ¿Cómo lo puedo utilizar yo? Bueno, qué sé yo, supongamos que quiero saber
quiero que me devuelva, cada vez que el mensaje M1 se envía, quiero saber quién fue el que envió el mensaje M1. Entonces lo que hago es, al objeto que representa el contexto de ejecución, le envío el mensaje, che, ¿quién es tu sender? ¿Quién fue el que envió el mensaje? Y a ese le pregunto cuál es el nombre del mensaje. Entonces, si yo tengo el mensaje M2 que envía el mensaje M1, ¿sí? Cuando a una credit card le envíe M2, M2 va a enviar M1, M1 se va a fijar quién le envió el mensaje, que quién fue, M2. ¿Sí? Entonces, si hago credit card new, que es una nueva instancia de credit card, y le envío el mensaje M2, obtengo M2, que es el que envió el mensaje. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? Ahí estoy leyendo el stack de ejecución. ¿Qué sería hacer metaprogramación a nivel comportamiento-escritura? Es modificar el stack de ejecución. ¿Cuándo sucede eso? Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que a una tarjeta de crédito le envío el mensaje M3. Tarjeta de crédito no sabe responder M3. Entonces, si estuviera trabajando en Java, esto no compilaría. En Smalltalk lo puedo ejecutar y cuando lo ejecuto me levanto un debugger y me dice, che, Credit Card no sabe responder el mensaje M3. ¿Qué querés hacer? Debuguearlo. ¿Sí? Entonces fíjense acá un botoncito que dice Create. Presiono el botón Create y me dice, quiero crear el mensaje M3 en la clase Credit Card. Bueno, ¿qué querés que haga M3? Quiero que devuelva 10. Modifico M3 en el mismo debugger, lo grabo y ahora le doy ejecutar. Y que me devolvió 10. A partir de ahora, si vamos a Credit Card, vamos a ver que hay un método que es M3 que me devuelve 10. Lo que hice fue entonces, con ese create, hacer la programación escritura estructural, creé un nuevo método, pero al mismo tiempo hice esta programación escritura comportamiento, porque lo que hice fue se reenvió el mensaje M3 después de haberse creado. ¿Sí? O sea, se modificó el stack de ejecución. Bueno, ustedes se podrán preguntar ¿para qué sirve esto? Bueno, les voy a contarles una historia real, verídica. Sí, sí. Es parecido a lo que se puede hacer en JavaScript. Yo en JavaScript puedo agregar atributos y funciones. Sí, a ver, sí, podés agregar atributos, funciones en tiempo de ejecución, porque en JavaScript el metamodelo que tiene te lo permite hacer fácilmente. Los objetos en JavaScript son como un gran diccionario. Entonces agregar un método o agregar un atributo en un objeto es simplemente agregar una nueva entrada en el diccionario. No implica recompilar nada, como sí es el caso de Java o de C# o de C++. O sea, en realidad, ningún lenguaje estáticamente tipado va a permitir hacer metaprogramación, escritura a nivel estructural que cambie una clase o que cambie un método, ni metaprogramación, escritura a nivel comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy modificando un programa, en el proceso de modificación puede suceder que las cosas no compilen. En el caso de un lenguaje estáticamente tipado, que el sistema de tipos no se mantenga. ¿Sí? O sea, que haya errores de tipo. Ahora, si yo en un lenguaje estáticamente tipado, strong, como es Java, permito que momentáneamente haya errores de tipo, entonces va en contra de la política de un lenguaje estáticamente tipado. Es por eso que nunca vamos a poder hacer metaprogramación, escritura a nivel estructural ni a nivel comportamiento en Java, con C# con C++. Dicho esto, Java sí tiene la posibilidad de cuando están debugueando, no sé si lo hicieron una vez, de cuando están debugueando de modificar un método.
¿Sí? No sé si lo hicieron alguna vez, ¿lo hicieron? Los que trabajan en Java, bueno. Eso es metaprogramación estructural, escritura, pero es sobre el método que estoy corriendo ahora, y lo único que puedo hacer es modificar el código. No puedo ni agregarle parámetros, no puedo cambiarle el tipo, no puedo hacer nada de esas cosas. Es muy chiquitito lo que puedo hacer, simplemente modificar el comportamiento de ese método. Bueno, entonces, ¿para qué sirve todo esto? Les voy a dar un ejemplo real, es una historia de algo que me pasó hace unos años atrás cuando trabajaba en otra empresa, ¿sí? Era el gerente de desarrollo de otra empresa, y esta empresa es una empresa chica argentina, ¿sí? Una pyme, lo que se denomina una pyme en Argentina, que desarrollaba, o que desarrolla un sistema financiero para los bancos y casas de cambio, bueno, para financieras. Bueno, cuando yo entré a trabajar en esa empresa, había muchas cosas, ese sistema está desarrollado en Smalltalk, y a los meses de que entré a trabajar, un cliente empezó a llamar quejándose de que el sistema tardaba mucho en levantar. Entonces le preguntaron, ¿cuánto está tardando? No, está tardando un minuto. Dijeron, bueno, debe ser porque la máquina que tenés es lenta, ¿no? Como todo buen programador, no, flaco, el problema no es nuestro, el problema es tuyo, ¿no? Al mes, llama de vuelta el gerente del sistema del banco, llama de vuelta y dice, che, el sistema sigue tardando mucho, mejoramos la máquina, mejoramos la red, y ahora tarda 5 minutos en levantar. Qué raro, le dijimos, para nosotros nos levanta rapidísimo. Debe tener algún problema en el disco, qué sé yo, hay algún drama. Fíjense. Entonces los tipos siguieron, se la bancaron. Al mes volvió a llamar, ¿no? Y, che, está tardando 15 minutos en levantar. Qué raro, le dijimos, nos vamos a fijar. Por supuesto no nos fijamos, ¿no? La cuestión es que al mes siguiente llama y pide hablar directamente con el dueño de la empresa y le da un ultimátum. Eran las 12 del mediodía de un miércoles, ¿sí? No, de un jueves. Y le da un ultimátum y le dice, si para mañana a primera hora no me tenés resuelto el problema de lo que tarda en levantar el sistema, que ahora está tardando media hora, te corto el contrato de mantenimiento, que era mucha plata. Entonces ahí nos pusimos a trabajar en el problema, ¿no? Bueno, eran las 12 del mediodía del jueves, ¿sí? Entonces viene el tipo como loco, ¿no? El dueño de la empresa dice, che, me acaba de llamar Juancito, hay que resolver este problema sí o sí, porque si no nos cortan el contrato de mantenimiento, que bla, bla. Y bueno, pero yo me tengo que ir a la noche al cine con mi mujer, hoy es jueves, y vamos a ir a ver algún, no sé cuál, ¿no? Alguna película. Ah, no, te tenés que quedar, hay que solucionar el problema. Digo, uy, qué cagada, ¿qué hago? ¿La llamo? ¿No la llamo a mi mujer? Bueno, a ver, primero digamos qué trata el problema, ¿no? 12 y 5, nos ponemos con un amigo a ver de qué trataba el problema, empezamos a evaluar, por suerte ese Smalltalk que estamos utilizando tenía una muy buena herramienta de tracing, entonces 12:07 minutos descubrimos que el problema estaba en un mensaje, en un método que era el que se encargaba de leer los instrumentos financieros de la base de datos. Los craniotecas que habían escrito este sistema, ¿sí? Habían tomado la decisión de cargar en memoria todos los instrumentos financieros del sistema y cachearlos en memoria y no ir a buscarlos cada vez que se necesitaban a la base de datos. ¿Por qué? Bueno, supuestamente por un tema de performance. ¿Sí? Lo que no se dieron cuenta es que cuando los cargaban iban a tardar mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos a ver y por qué había un problema de performance. Porque cuando se cargaban los instrumentos financieros de la base de datos, se iban guardando en una lista. ¿Sí? Una lista. El tema es que hay instrumentos financieros que conocen instrumentos financieros, ¿no? Por ejemplo, una acción está emitida en pesos o en dólares. Entonces, yo cargo una acción, tengo que cargar también el subyacente, que es pesos, supongamos, la moneda. Entonces, me tengo que fijar antes de traerla de la base de datos si ya no la tengo cargada. ¿Se entiende? O si tengo un futuro de soja, cuando cargo el futuro me tengo que fijar si ya no cargué soja para no volverla a cargar. Si no, estaría
con muchos objetos repetidos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se fijaban si estaba o no cargado ese otro instrumento financiero? Buscando, haciendo un find dentro de la lista. Entonces, ¿cuál era el orden de ejecución de ese algoritmo? N cuadrado, ¿sí? O sea, para cada elemento, para cada instrumento financiero, se recorría toda la colección una vez, buscando si ya existía. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, claro, para 10 instrumentos financieros, claro que nosotros teníamos nuestra base de datos de prueba, el sistema levantaba enseguida. Para 100 tardaba 1 minuto, para 1000 tardaba 5, para 2000 tardaba 30 minutos. ¿Sí? Porque el algoritmo ese no estaba bueno. Bueno, a las 12:10, cuando ya empezamos a entender el problemita, dijimos, bueno, solucionémoslo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Entonces, si el problema estaba en la búsqueda, ¿sí? Porque cambiar todo el algoritmo iba a ser complicado, o sea, dejar de cachear los objetos, los instrumentos financieros iba a ser complicado, entonces dijimos, bueno, mejoremos la búsqueda, que la búsqueda sea rápida, hay que bajar el orden de búsqueda, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar una lista, utilicemos un diccionario. El orden de búsqueda de un diccionario es constante, en el mejor de los casos, en el peor de los casos es logaritmo en base 2 de n, ¿sí? que sigue siendo mucho menor que n, que es el caso de el orden en una lista. Entonces dijimos, bueno, reemplacemos la lista por un diccionario. Pero ¿qué pasa? Diccionario y lista no son objetos polimórficos, entonces no lo podemos reemplazar. Entonces necesitábamos tener un objeto que sea polimórfico con las listas, salvo cuando se busca. Cuando se busca, queríamos que se busque con un diccionario. Y es ahí como ideamos esta clase que se llamó Index Order Collection. ¿Qué es una Index Order Collection? La Order Collection son las listas en Smalltalk. Una Index Order Collection es una lista indexada. ¿Y cómo funciona? La Index Order Collection conoce una Order Collection, que es el contenido, que es la lista original, y conoce un índice, que es un diccionario. Y después tiene un closure que le indica, dado este objeto, la clave que tenés que utilizar es esta. Es cómo obtengo la clave de búsqueda a partir de un objeto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, cada vez que se le envía el mensaje add, la Index Order Collection, ¿qué hace? Obtiene la clave para ese objeto, lo agrega al contenido, que es la lista, y después lo agrega al índice, que es el diccionario, utilizando esa clave. ¿Se entiende? Entonces, veamos un ejemplo concreto. Voy a crear una Index Order Collection. ¿Cuál era el mensaje? For, y le paso el closure. Supongamos que lo que voy a meter acá son fechas, ¿sí? Entonces, dado un date, la clave va a ser day number, ¿sí? Sí, a ver si a date today le envío day number, no lo sabe responder. Bien. Ajá. ¿Por qué? No sabe responder day number. Day. Bien, acá estamos, el día de hoy es el día 271 del año, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, dada una fecha, indexarla por su día en el año. Bien, entonces acá tengo esa Index Order Collection, que como podemos ver el contenido está vacío, es una lista vacía, el índice es un diccionario vacío. Entonces si esta Index Order Collection le envío el mensaje add con el día de hoy, lo que vamos a tener es que en el contenido
en el día de hoy, 27 de septiembre, y en el diccionario dice, para 271, el valor es el día de hoy. ¿Sí? Si le agrego mañana, lo que vamos a tener es que en la lista aparece hoy y mañana, en el diccionario dice, para 271 es hoy, para 272 es mañana. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, si queríamos buscar algo, el at, ¿sí?, para buscar, en vez de buscar en la lista, busca en el índice. Entonces, si yo le envío el mensaje at 271, me va a devolver 27 de septiembre. Si le envío el mensaje at 272, me va a devolver 28 de septiembre, y ese at, como se hace sobre el diccionario, es de orden constante. ¿Sí? Así que bueno, ahí ya teníamos resuelto el problema de la búsqueda. La búsqueda era inmediata. ¿Sí? Pero ¿cuál era el problema? El problema es que este objeto, esta clase index order collection, no es polimórfica con order collection. Order collection implementa muchos métodos. Order collection all selectors size 811 mensajes sabe responder order collection, entre ella y todas sus superclases. Entonces, bueno, eran las 12:20, ¿no? Y dijimos, che, ¿qué hacemos? Tenemos que ponernos a mano para cada mensaje que le envío a la order collection, que se lo forward, a la index order collection, que se lo forwardé a su contenido. ¿Sí? Pero hacer eso con 800 mensajes iba a ser interminable, no íbamos a llegar ni loco al día siguiente. Dijimos, bueno, pero esto es Smalltalk, ¿no? Y como es Smalltalk, puedo hacer metaprogramación estructural, escritura, y metaprogramación, comportamiento, escritura. Smalltalk, a diferencia de los lenguajes estáticamente tipados, pero como los otros lenguajes dinámicamente tipados, cada vez que le enviamos un mensaje a un objeto que ese objeto no lo sabe responder, se envía a sí mismo el mensaje does not understand. O sea, si yo le envío un mensaje a un objeto y ese objeto no entiende el mensaje, el objeto se envía a sí mismo el mensaje does not understand como con el mensaje que no sabe responder como parámetro. ¿Se entiende? Entonces, si yo a la index order collection le digo, che, quiero todas las fechas a un select, a un filter, ¿no? Quiero todas las fechas cuyo año sea 2016, podemos ver que como index order collection no implementa el mensaje select, cuando le envíe este mensaje me va a dar error. Se levanta el debugger, me dice, che, yo no sé responder el mensaje select. Entonces, lo que puedo hacer es venir a la index order collection e implementar el mensaje does not understand, que recibe como parámetro el mensaje que no sabe responder. Y cuando recibe ese mensaje, entonces lo que puedo hacer es ese mensaje enviárselo a la lista original. ¿Sí? Recibo un mensaje que no sabe responder, el mensaje se lo forwardeo a la lista original. Entonces, si hago esto, ahora cuando le envío el mensaje select, funciona. ¿Por qué? Veamos. Le envío el mensaje select. Cae en el does not understand. Ahora, el mensaje dice select, bla 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 bla. Entonces lo que hace es el select enviarse al contenido. El contenido era la lista. Entonces lo que hago es guardeo el mensaje y ahí se resuelve. ¿Sí? Acá está la implementación del select para la lista. Listo. Entonces le puedo mandar el mensaje select, le puedo mandar el mensaje detect. ¿Sí? Ya está. Mi objeto index order collection pasó a ser completamente polimórfico con la lista. Eran las 12:10, dijimos, bueno, las 12:30, quiero decir, ¿sí?
y ya teníamos resuelto el problema, levantamos el sistema y tardó 30 segundos. De media hora pasó a 30 segundos, una maravilla. ¿Sí? Pero bueno, todavía teníamos tiempo para la 1, que es el horario en que salíamos a comer. Y dijimos, ¿por qué no mejoramos un poquitito más a esto? ¿No? Porque ¿cuál es el problema del Does Not Understand? El problema del Does Not Understand es que entonces cada vez que envío un mensaje, se envían 2 mensajes. Entonces no es tan performeante. Y nosotros queríamos hacer algo que sea realmente performeante. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si yo le envío el mensaje CL a la index order collection, no lo sabe responder, entonces se le envía el mensaje Does Not Understand, que después se envía el mensaje Send-To. Entonces, por cada envío de mensaje tengo como 3 envíos de mensaje. No 2, sino 3. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué no agarramos? Y entonces cada vez que este objeto recibe un mensaje que no sabe responder, se compile a sí mismo el mensaje ese que no sabe responder, forwardeándole directamente el mensaje al contenido. ¿Se entiende? O sea, desde el Does Not Understand compilo ese mensaje para que le forwardee el mensaje al contenido. Entonces, la primera vez, cuando le envío un mensaje que no sabe responder, se compila, y la segunda vez ya la sabe responder directamente. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que implementamos acá. Cuando se recibe el mensaje de Does Not Understand, compilo el nuevo mensaje, le agrego el mensaje a la clase y después me lo envío a mí mismo. ¿Y por qué me lo puedo enviar a mí mismo? Porque ya lo sé responder. ¿Sí? ¿Y qué hace el compile forward? Bueno, el compile forward lo que hace es a la clase forward message implementor decirle, che, dame el código fuente para este mensaje en esta clase. Y después a su clase le dice compila este código fuente. ¿Se acuerdan cuando vimos el compile? ¿Qué es este forward message implementor? Bueno, no sé si recuerdan, pero cuando yo le envié un mensaje a un objeto que no sabía responder, aparecía este botoncito create, ¿no? Cuando yo le doy create, lo que hace esto es implementarme ese mensaje XXX con una implementación default. Bueno, eso es lo que hace la superclase de Forward Message Implementor. ¿Sí? Dynamic Message Implementor es lo que utiliza el debugger para implementar ese método. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ya está implementado, lo subclasifico y hago que cuando me pidan el código fuente, me devuelva un string que haga el forwarding. ¿Se entiende más o menos? Entonces, a partir de ahora, si le envío el mensaje detect a la index order collection, recordemos que no está implementado, ¿sí? No lo sabe responder. Entonces, ¿qué va a pasar? Debaguemos. Se envía el mensaje Does Not Understand, no lo sabe responder. Entonces se dice a sí mismo, che, compilate el método para el detect. Bien, a ver, ¿cómo es esto? Agarra y al forward message implementor le dice, dame el string relacionado a ese método. Bien, el string es este. ¿Sí? Fíjense que lo que hace es implementar el mensaje detect al cual le forwardea, al contents. ¿Sí? Se lo forwardea a contents. Entonces, obtiene ese string y después dice, che, clase, compila este código fuente. ¿Sí? Lo compila y ahora, si vamos a index order collection, vamos a ver que está el método detect con ese código fuente. Por lo tanto, ahora me lo puedo enviar a mí mismo al mensaje, porque ya lo sé responder. Entonces me lo envío de tal forma que a contents le forwardea el mensaje detect. Y de esta manera podemos, cualquier mensaje que le enviemos, empieza la index order collection a aprender cómo responder esos mensajes. ¿Sí? Eran las 12:40, levantamos el sistema
y esta clase Index Order Collection se implementó automáticamente como 400 mensajes, que eran los mensajes que necesitaba saber responder, ¿sí? Automáticamente, ¿no? Porque cada vez que se le enviaba un mensaje se lo compilaba con el forward y listo. Así que 12:45 empaquetamos la nueva versión del exe, se la mandamos por mail, en aquella época se hacía así, al cliente, y le dijimos, acá está la solución, ¿sí? Ahora te va a levantar mucho más rápido, y tal cual levantaba en 15 segundos en vez de 30 segundos como la opción anterior, en vez de 30 minutos como la anterior, ¿sí? Y nos fuimos a comer todos tranquilos y contentos. Por suerte no tuve que llamar a mi mujer para cancelar el cine, lo cual hubiese sido un problema. Y cuando volvimos de comer, me agarró el dueño de la empresa y me dijo, che, nos cortaron el contrato de mantenimiento. ¿Cómo? Le digo, si se lo solucionamos en 45 minutos, por eso. ¿Qué? Claro, como pasaron 5 meses y nunca se lo solucionamos, ahora que se lo solucionamos tan rápido, ya no nos creen en nada. Bueno, más o menos fue así, ¿sí? No fue exactamente así. Pero este es un ejemplo concreto de para qué podemos utilizar la metaprogramación estructural de escritura y de comportamiento escritura. Así que bueno, en definitiva, para eso sirve la metaprogramación, ¿sí? Como toda herramienta, tiene que ser bien utilizada. La metaprogramación es algo muy poderoso, ¿sí? Es una herramienta muy poderosa. Y si la utilizo incorrectamente, voy a tener graves problemas. Por ejemplo, nunca hay que utilizar metaprogramación para resolver problemas que no pertenecen al dominio de la programación, ¿sí? Nunca debería utilizar metaprogramación, por ejemplo, para que una cuenta corriente agregue transacciones a su lista de transacciones. No tiene ningún sentido, ¿sí? ¿Okay? Si estoy haciendo un modelo bancario, no tiene ningún sentido que utilice la metaprogramación para el modelo bancario, ¿sí? Tiene sentido utilizar metaprogramación cuando hago herramientas relacionadas a la programación, mapeador objeto relacional, ¿sí? Objetos distribuidos, programación evolutiva, ¿sí? Cosas que tengan que ver con el dominio del problema de la programación. Para eso hay que utilizar la metaprogramación, ¿sí? Herramientas, ¿sí? Por ejemplo un debugger, un browser, qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿Okay? Bueno, hasta acá llegamos, hasta acá llego yo, ¿sí? con este tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún ejemplo más que quieran ver. También serviría para programación orientada a aspectos. La programación orientada a aspectos es un tipo de metaprogramación. De hecho, Gregor Kixales, el que crea la programación orientada a objetos, mucho antes de crear esta idea de la programación orientada a objetos, escribió un muy buen libro que se llama The Meta-Object Protocol, que es justamente cómo es el metamodelo de CLOS. CLOS es el Lisp orientado a objetos. Y bueno, Kixales trabajó justamente en todo lo que es metaprogramación, pero como la metaprogramación no vende, ¿sí? No es algo interesante para vender, es difícil que venda, se le ocurrió agarrar una partecita de la metaprogramación y llamarla programación orientada a aspectos, ¿sí? Y con eso vendió muchísimo. Pero los aspectos, la programación orientada a aspectos es un tipo de metaprogramación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenísimo. Esto significa que entendieron todo o que no entendieron nada. Yo me voy con la idea de que entendieron todo, así muy felices, ¿sí? Okay. Bueno, gracias, chicos.